está Walter con nosotros, Walter Spurrier. Arranque Mauricio Salem, está nuestro querido amigo Walter, arranque. Eduardo, Walter, es un gusto saludarte nuevamente el día de hoy en el panel del diálogo. Y bueno, para conversar sobre la dinámica económica que es imprimiendo y teñiendo la campaña electoral, en cuanto al tema cacareado ya en cada campaña, que es si el gato o viceversa, ¿no? Y fantasma de la desdolarización que manejamos campaña a campaña, hace de que sea un tema que se vuelva que técnico. Y en ese sentido, de prestigio, de nombre en el Ecuador, han sostenido de que una de las poder llegar a una de las de los poder llegar a una desdolarización sería esa de que el Estado le meta las manos a la liquidez de la economía, que nos quedemos sin dinero y haya esa necesidad paralela. De hecho, una de las candidaturas que están en esta segunda vuelta ha dicho de que una de las maneras y en su plan de gobierno es liquidez al sistema generando o que sea reemplazado el dinero electrónico, dinero electrónico. Y han sostenido que una de las blindajes para poder respaldar la de poner en la Constitución que sea el dólar la moneda oficial, Banco Central. ¿Estás de acuerdo con esa opinión, Walter? Bueno, Por favor. Mauricio, repite la última parte que se cortó. Sí, te pido, Mauricio. no, decía sostener el blindaje desde un decreto en la Constitución que diga el dólar es la moneda oficial como membrete. El real blindaje sería acompañarlo de la central, que sería el organismo que estaría en la disposición de emitir paralelo, y eso sí sería tentatorio contra la... ¿De acuerdo con eso? Recién he podido conectar el audio, ha habido problemas de audio. Disculpa, Mauricio, recién. Creo que por la lluvia ha impedido que haya un audio correcto. Repíteme la pregunta. Con mucho gusto. Mi querido Walter, dándote los buenos días y el gusto de contigo conversando nuevamente el día de hoy. Muchos analistas y este fantasma de la desdolarización campaña, cada vez que entramos a campaña viene el que el otro quiere respaldar la dolarización. La bancada de RS5 ha dicho, quiero poner en la Constitución una línea que moneda oficial. Eso es un tema más de forma y de membrete. Dicen que la dolarización realmente es mucho más potente si desaparece en su función netamente, no tenga la posibilidad del Estado generando dinero electrónico, y digo dinero electrónico, porque el dinero electrónico por dinero físico. El tema es que para poder generar liquidez, eso... Mauricio, a ver si hasta ahí Walter, porque se te está cortando, está lloviendo mucho, y si hasta ahí Walter nos puede dar un criterio en base a tu pregunta, por favor. O sea, el tema es si es que... Corta. Sí, se corta. Se corta. A ver, pero yo ya cogí el tema de tu pregunta, Mauricio. A ver, el punto central, Mauricio, es que crear dinero, sea en moneda propia o en este caso haciendo moneda extranjera, el dólar, no crea riqueza. El dinero lo que hace distribuye. Entonces, el momento en que el Estado crea dólares de la nada, como se precia Andrés Arauz de haber él diseñado ese mecanismo, el Estado obtiene dinero, pero no es porque hay más riqueza, no es porque el Estado ha vendido más petróleo o porque le han prestado dinero, es sencillamente
que se enriquece a costa de la ciudadanía. Y la ciudadanía es el que paga las consecuencias. Para que sea más claro, cuando eso se hace con moneda propia, como hacíamos con el sucre, el resultado era inflación y devaluación. Entonces, cuando un empleado veía que su sueldo no le alcanzaba al fines de mes, lo que sí le alcanzaba al principio, y vivía en angustia, y que todo subía, y que no solamente subía por inflación, sino que después devaluaban la moneda y todo lo importado también subía más. Eso es consecuencia de que el Estado tenía dinero para gastar y eso le sacaba dinero al pueblo. En el momento que hay dolarización y se hace eso, en primer lugar, nosotros dolarizamos no porque queremos ver a George Washington en nuestros billetes y no a Simón Bolívar, dolarizamos porque no queríamos que el Estado emita, porque eso ya había mostrado los terribles efectos que tenía. Entonces, para que no emitan. El momento donde le damos la vuelta a la cosa y emitimos, a pesar que estamos dolarizados, o sea, emitimos dinero extranjero, lo que se puede hacer, porque ahora lo hacen por transferencia y no tienen que coger una prensa e imprimirlos, en cuyo caso, acuñando billetes, pues hubiera sido sancionado por los Estados Unidos. Entonces, el efecto de ese es que nuevamente hay una inflación, aumento de los costos internos, pérdida de poder adquisitivo de los sueldos y el país pierde competitividad. Y al perder competitividad podemos vender menos y por eso y por toda esa conjugación de factores, por el hecho también que están circulando dólares que no tienen respaldo, los gobiernos tienen que poner trabas a la salida de divisas. Entonces vienen y ponen salvaguardas a las importaciones, ponen impuestos a la salida de divisas, ponen prohibición de que un viajero pueda llevar afuera más de una cantidad mínima de dinero, todas cosas que significan que no pueda salir dinero del país, que a su vez pues significa que no va a entrar dinero al país, porque nadie entra a un sitio donde después no va a poder salir. Entonces, eso es un desastre para la economía. En el corto plazo, porque estos gobiernos populistas piensan solo en el corto plazo el gobierno va a tener para gastar y la gente va a decir, hoy sí, el gobierno sí puede gastar lo que no hizo el gobierno de Noboa o por no hizo el gobierno de Lazo, no hizo el gobierno de Moreno. Nuevamente estamos gastando, pero las consecuencias por el lado de la competitividad del país y también por el lado del sistema financiero, porque el sistema financiero después se encuentra que sus dólares, o sea, nuestros dólares que maneja el sistema financiero, se los ha estado gastando el gobierno y a cambio está recibiendo dólares truchos que no sirven en el exterior. O sea, eso también afecta duramente al sector financiero. Entonces, realmente es una política que nos va a llevar a muy duras consecuencias, necesidad de ir a una mayor autarquía, cerrarnos meternos en una concha y al final es un desborón de la economía muy que afectará duramente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Walter, acuerdo con que una de las blindajes reales sería desaparecer al banco financiera. ¿Desaparecer qué? Porque se cortó. ¿Desaparecer? Banco Central, el Banco Central. Bueno, yo pienso que sí, lo ideal, porque como el Banco Central está ahí con todas sus facultades y ya sabemos que la Resolución Ciudadana puede el día de mañana cambiar la ley. Yo lo que pienso que debería hacerse es tener un banco distinto, no el Banco Central, sino un banco de la nación. Un banco de la nación en el cual le brinda todos los servicios financieros del Estado, el cual hace toda la investigación de la economía del Banco Central. O sea, sencillamente un banco de la nación que herede los activos del Banco Central, herede también los funcionarios del Banco Central, pero que no tenga política monetaria y que no haya obligación del sistema financiero privado de tener su plata en el banco, en ese banco del Estado, lo pueden tener como ellos quieren. Sería la superintendencia de bancos la que tendrían que velar porque los bancos cumplan con sus requisitos de tener suficiente liquidez, pero no es que ya los van a poner en un banco donde las autoridades pueden decir vamos a usar esta plata. Entonces, de esa manera ya se dificultaría mayormente la posibilidad de que un gobierno comience a emitir.
porque como digo, la dolarización, el objetivo es no emitir y de esta manera estaríamos más seguros que no va a poder emitir. Entonces yo sí pienso que deberíamos ir a eso, a tener un banco de la nación que sea el banco que responda a todas las necesidades financieras del Estado, de todos los servicios no monetarios que del Banco Central, que los mantenga, pero ya no sería un banco central, o sea, un banco con capacidad de emitir y que centralice los dineros de la economía privada. Gracias, Walter. Le doy paso a Cecilia. ¿Cómo estás? Buenos días. Te agradezco por los comentarios y la clara explicación acerca de cuáles podrán ser las consecuencias de desdolarizar, que es algo que se escucha mucho últimamente. Yo quiero hablar un poco más sobre el desempleo, una tasa de desempleo que está absurdamente elevada en este periodo de año y también el cierre de año, con un nuevo escenario que es el retorno de muchos migrantes ecuatorianos a nuestra tierra nuevamente, que va a aumentar el desempleo. ¿Qué se puede hacer desde el Ejecutivo para poder mitigar este problema? Bueno, para mitigar el problema ha estado haciendo cosas el Ejecutivo, está dando beneficios tributarios a las empresas si contratan más empleados. Pero hay un problema de fondo y estas cosas mitigan, no resuelven el problema. Para empezar, hay un problema estructural en la economía y es de que desde principios del siglo XX, si no antes, han ido creciendo la capacidad de la industria de poder crear maquinarias que reemplazan el trabajo humano, ¿no? Y el tema es de que hay la progresión de esa capacidad tecnológica y bueno, las empresas y los agentes económicos gradualmente las van utilizando. Y por otra parte, se van creando también otros tipos de empleos que pueden contratar parte de esa mano de obra. Ahora, lo que ha sucedido es que el Ecuador ha tenido tres golpes muy fuertes en los últimos 10 años. El primero fue que nosotros hasta el año 2014 estábamos creciendo fuertemente en base a que el gobierno regaba dinero en la economía, lo que tenía y no tenía, pedía prestado y lo regaba en la economía. Cayó el precio del petróleo y a partir de 2015 entramos en una situación económica muy dura. Entonces, las empresas tuvieron que despedir. El problema es que al momento que despiden, tienen que adaptarse a la nueva situación de tener menos empleados y se dan cuenta que hay herramientas tecnológicas que les permiten hacerlo. Luego vino la pandemia, el 2020, igualmente tuvieron que despedir y después parte por las herramientas tecnológicas y parte porque despedir cuesta mucho dinero, porque hay que pagar indemnizaciones muy fuertes a los empleados. Y luego viene nuevamente ahora con los apagones, se da las empresas, otro tipo de empresas, sobre todo las que atendían, qué sé yo, en la noche a clientes o almacenes, tiendas, etcétera, han cerrado también y después dicen, bueno, puedo trabajar con menos empleados o con empleados a tiempo parcial. Entonces, ha habido una reducción obligada por estas circunstancias con los empleadores no dispuestos a retomar el número de empleados que tenía antes. Entonces, la manera de resolver esto es crear crecimiento de la economía, buscar llevar la economía a un crecimiento muy fuerte, lo cual sí es posible. En primer lugar, por el lado del sector público, tiene que acelerar los contratos para aumentar la producción petrolera y minera, porque eso significa ingresos para el fisco y menos presión de cobrarnos más impuestos para cubrir su rol de pagos. Aparte que tiene que bajar el gasto público burocrático. Y luego, debido a que hay esos ingresos y facilitando las inversiones, porque nuestra legislación es muy hostil a la inversión privada, hay que romper una serie de barreras para poder hacer inversiones en el país. Hay controles desmedidos, hay que purgar esas cosas, facilitar la inversión y con las expectativas más optimistas que el país va a crecer porque va a tener una bonanza petrolera y minera, va a haber más inversión privada. Y la inversión privada es lo que va a crear nuevos empleos. Entonces tenemos que tener una tasa de crecimiento tipo 5% anual, idealmente, porque eso va a permitir crear empleos porque hay nueva inversión en nuevas empresas. Solución es esa la que yo veo. Hay otras cosas como facilitar la legislación para contratar nuevos empleadores, más nuevos empleos,
pero esencialmente pienso yo que sin un crecimiento de la economía fuerte no va a ser posible incrementar el empleo. Muchísimas gracias, Walter. Daniel. Gracias, Cecilia. Economista, usted habló algo muy claramente. Hay que generar fuentes de empleo. ¿Cómo generamos fuentes de empleo en este país donde aparentemente hay contradicciones? Por un lado, el gobierno dice que está abriendo las puertas al empleo al joven. Por otro lado, las empresas están en una, no quiero decir en un estancamiento, pero no están contratando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no están contratando en la medida de lo que se espera de parte del gobierno que contraten? Bueno, en primer lugar, porque las perspectivas de crecimiento de la economía no son muy fuertes. Ok. En perspectiva de que crezca el gasto de consumo de hogares no es muy fuerte, no es muy importante. Y como es tan caro despedir, las empresas dicen, no me puedo arriesgar a contratar, porque si no aumento mis ventas con los nuevos contratos, entonces va a costar mucho despedir. Por eso es que hasta que no haya un entorno en que se siente que la economía crezca, que la población va a ir ganando de mayor poder adquisitivo por razones reales, no por algo artificial como imprimir, o sea, acuñar dinero que no tiene base. Entonces, una vez que se siente que se va a haber un crecimiento real, las empresas dicen, sí, va a aumentar la demanda de tal cosa, invierto en eso. Entonces, es la inversión para expandir la empresa o para abrir nuevas líneas de negocio, es lo que va a dar más empleo. Las empresas actuales para su mercado actual ya han adoptado las tecnologías que les han permitido trabajar con menos empleados de los que tenían antes. Clarísimo, economista. Eduardo. Buenos días, Walter. Qué gusto de saludarlo. Siempre es un gusto verlo. Lo he escuchado hablando de los temas y como usted sabe, yo lo leo los domingos siempre. Y cuando conversamos contigo y etcétera, es interesante. Hemos hablado de la desdolarización y hemos hablado del tema que hablaron de la economía, del desempleo, del tema económico con Cecilia y Daniel. Yo voy a hacer una pregunta a una persona que también conoce mucho el tema petrolero. Sin entrar en temas, en detalles, lo del campo Sacha ha generado todo un, digamos, vaivén de twitters y retwitters y de hablar y no hablar. Podríamos decir que digamos, la concesión porque no hay un contrato todavía, o la adjudicación, porque esa es la palabra técnica, ¿es buena para el Ecuador como se lo ha planteado en su concepto, querido amigo? Bueno, Eduardo, es cuestión de tiempo. Es algo legal lo que está haciendo. Son empresas que digamos, empresas grandes que están en el país hoy en día y estatales para poder ir por este sistema, solamente las chinas, que ahí están las empresas chinas. Una empresa china, Sinopec, que es un gigante. Aquí lo que está primando, Eduardo, es la urgencia del gobierno. Claro. La urgencia de tener esos 1.500 millones de dólares, porque tal como están las cosas, primero esto solamente sucederá si es reelecto Noboa. No creo que el contratista esté dispuesto a entregar 1.500 millones de dólares al gobierno y que después tener problemas con el correísmo si gana las elecciones. Pero el asunto es que el plan que tiene el gobierno firmado con el Fondo Monetario plantea de que este año vamos a poder emitir 1.500 millones de dólares en el mercado internacional, mercado de bonos. Y como van las cosas, no vamos a poder emitir. Entonces, esto le va a dar esos 1.500 millones de dólares. Entonces, aquí está privando el corto plazo. El poder tener ese dinero ya. En segundo lugar, poder aumentar la producción petrolera y de alguna manera así tratar de contrarrestar el suicidio que significa el cerrar el campo ITT, que es un suicidio y eso es una parte importante porque estamos tan mal económicamente. Esa trama que hizo, que urdió la Corte Constitucional para hacernos cerrar el campo petrolero. Pero lo ideal hubiera sido que primero se convoque a un concurso para todo tipo de empresas, no solo empresas estatales, que la Constitución es lo que permite ir así rápido, y luego que el contrato
contemple que, como suele ser con los contratos de participación como una prima o una participación de la empresa por la mejor producción petrolera, mejorando las instalaciones existentes y aprovechando las reservas existentes, y otra prima más alta por la producción que venga de reservas que aumente la empresa, porque ahí no ha habido trabajo importante en el campo Sánchez, que es un campo muy noble, que ha sido muy productivo. No ha habido inversión importante desde que Rodrigo Borja decidió no renovar el contrato a la Texaco. Estamos hablando de los años 80, fines de los años 80. Entonces, en ese sentido, la tecnología de los últimos 40 y pico de años ha mejorado mucho. Entonces, aplicando a ese campo nuevas tecnologías, debe poderse encontrar que hay más petróleo susceptible de recuperar. Entonces, me parece que este contrato que le da la empresa, no he leído el contrato, solamente he visto las declaraciones oficiales, le da una participación flat por la producción, entonces no está incentivando encontrar más petróleo. Aumentar la producción es como si estamos, por ejemplo, en un bar tomándonos un jugo y de pronto dice, ya me tengo que ir, entonces estoy tomándome el jugo con un sorbete, tomo otro sorbete y me lo absorbo con 2 sorbetes y así me lo termino más rápido. Eso es aumentar la producción sin encontrar reservas. O sea, tomarse más rápido el sorbete, acabarse más rápido la reserva, que un gobierno pensando en su horizonte de corto plazo le parece conveniente, en el largo plazo para el país no lo es tanto como encontrar más reservas. Pero en ese sentido, yo veo la lógica del gobierno, veo la lógica y es legal, y me parece que son las empresas que estarían disponibles a hacer el trabajo, pero hubiera preferido este otro sistema y creo que se hubiera podido conseguir mejores condiciones. Gracias, Walter. Jaime Velázquez, adelante, por favor. Eduardo, buenos días con todos. La verdad, Walter, que escuchándolo, el campo Sánchez da sus comentarios en estos momentos, pero yo voy a ir a la parte de la balanza comercial. Se dice que hoy en día la balanza comercial es positiva, es decir, las exportaciones fueron mayores que las importaciones. ¿Eso qué significa, en definitiva? ¿Que hay una recesión para la importación? O sea, ¿no hay mercado interno? ¿O es que realmente hemos crecido tanto en exportaciones en el mercado exterior que hay una cantidad de divisas que ingresan al país? Es lo segundo, es lo primero que dijiste, es que estamos en recesión, estamos importando menos. Y tener una balanza comercial positiva no es tan bueno, suena muy bien, pues estamos guardando dinero, están entrando plata probablemente, pero está entrando ese dinero, está entrando a los bancos, y los bancos están llenándose de dinero, lo que es bueno para la salud de los bancos, y están buscando clientes, y no hay clientes que quieran usar la plata, porque no están invirtiendo para hacer nuevos negocios. O sea que lo ideal sería que aumenten las exportaciones y aumenten las importaciones, porque exportaciones son o bienes de capital con los cuales el país se desarrolla, o son insumos para las actividades económicas que significan que hay más producción nacional y más empleo, o son bienes de consumo para que los ecuatorianos podamos vivir mejor. O sea que importar es algo bueno. Lo malo es endeudarse para importar, pero si tenemos impulsar las exportaciones es muy buena cosa. En las exportaciones lo que se ha dado fundamentalmente es que todas las exportaciones del año 2024 estuvieron modestamente bien, excepto el cacao, que estuvo extraordinariamente bien por el aumento en el precio internacional. O sea, el superávit comercial en buena parte, el aumento de las exportaciones, en buena parte es dado por el altísimo precio del cacao, que es algo coyuntural. Este año, en relación con el 2024, probablemente algo bajará el precio del cacao. Ya subir más es casi imposible porque las compañías que producen chocolate están buscando cómo lo reemplazan. La gente que va a donde un amigo a que lo invita a cenar y le lleva una caja de chocolates de regalo, ahora le va a estar llevando unas flores, ya no le va a estar llevando chocolates, porque las flores son más baratas, así sucesivamente. Entonces, esencialmente es eso. La recesión ha deprimido las importaciones y por lo tanto el relativo buen desempeño de las exportaciones, de ser espectacular, ha generado un superávit comercial importante. Gracias, economista Walter Spurrier. Le damos la despedida del caso, mi querido Eduardo, así que muchas gracias, Walter, y la próxima vez estaremos aquí ansiosos con sus comentarios. Un abrazo. Gracias, querido Walter. Muchas gracias. Un abrazo grande. Son las 8:43, tenemos que pagar un corte, ¿verdad? Ya está entrando el licenciado Segarra.
Pero antes, Ramiro Cepeda con las menciones publicitarias.